Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Ya tenemos entonces a nuestro invitado, que es José Ricardo Tavera. Muy buenos días, José Ricardo Tavera, muy conocido abogado, político, ex legislador también. Director de Migración. Ex director de Migración también. Y sobre todo, una persona que maneja mucho el tema haitiano y lo hace con mucho criterio, porque sabe defender sus posiciones. La gente lo reconoce por sus posiciones nacionalistas, pero yo que lo he tratado y que hemos hablado mucho, yo entiendo que él se pasa del tema nacionalista y va al tema conceptual de la nacionalidad dominicana. Él sobrepasa todos esos temas que la gente aquí habla sin ningún criterio y sin ningún conocimiento de causa. Nuestras conversaciones, que tengo que decir que es amigo de infancia, ¿verdad? Y que son muchas más las cosas en que coincidimos que las que no coincidimos. Y yo que he pasado horas conversando con José Ricardo, conozco de su gran criterio sobre nuestra nacionalidad y sobre todo el tema haitiano, que ha sido uno de los defensores del drama humano que vive Haití, la parte que no todo el mundo habla. Muy buenos días, José Ricardo, a tu programa Paneo Semanal. Sí, muy buenos días. Para mí es un gran honor compartir con ustedes para tratar de abordar un tema inagotable y que será permanente. Mientras exista la República Dominicana, Haití va a existir y va a ser siempre un tema de gran interés. Es decir, que para mí es un gran honor que ustedes me hayan permitido compartir con ustedes al respecto. Estoy aquí a sus órdenes. Yo quisiera que diera como primera pregunta tu posición, porque he oído mucha gente que habla de José Ricardo y de los allegados políticamente a José Ricardo, que hablan de que la Fuerza Nacional Progresista come haitianos por la mañana y que eso son una serie de cosas que lo catalogan y que yo en lo personal sé que no es así, todo lo contrario. Así que comienza yo creo que por todo ahí. El mundo sabe que no comen haitianos por la mañana, pero obviamente a ninguna hora del día. A ninguna hora. Pero obviamente lo que quiero es que tu posición sobre qué es lo que pasa, o sea, cómo es que debe tratarse el tema haitiano, para entonces entrar luego en lo que está pasando ahora mismo en Haití. Bueno, como yo no he desayunado hoy, te puedo decir que al menos hoy no me he comido un haitiano. Pero eso tiene mucho que ver y te agradezco mucho la pregunta, Luispo, como te llamamos los amigos de infancia. Te agradezco la pregunta porque tiene mucho que ver con la fuerza política que pertenecemos y el líder que la fundó. Que es una persona que viene confrontando con sectores nacionales desde el año 1961 y a quien le ha tocado jugar papeles importantísimos que muchísima gente no conoce. Por ejemplo, la gente no conoce el papel de Vincho Castillo en el levantamiento de la base de Santiago, en momentos en que ese levantamiento determinó la salida de los Trujillo. Pero tampoco la gente conoce cuáles son los sectores políticos que estaban detrás de los cívicos y del pugilato que hubo de poder entre las fuerzas que lideró Balaguer en ese momento y los cívicos. ¿Quiénes estaban detrás de los cívicos? Que eran los grandes intereses del país. Por ejemplo, mucha gente no sabe el rol que jugó el líder nuestro en el 63 con el tema de, y ustedes dirán, pero ¿cuál es la conexión del tema? Sí tiene que ver, y lo voy a explicar rápido.
En el 63, cuando el doctor Castillo pasó prácticamente casi 2 años en el escondido, junto al general Chago Chavarría, Pedro Santiago Chavarría, porque fueron un grupo de militares que se iban a levantar contra el golpe del 63 al mes del golpe. Y el rol que jugó, por ejemplo, en el gobierno de Balaguer con las leyes agrarias, y sucesivamente de muchísimas cosas que han acontecido en la vida de este hombre público, que lo han convertido en una personalidad que ha confrontado permanentemente los intereses que controlan la plutocracia, porque aquí no hay democracia, esto es una plutocracia. Entonces esa plutocracia siempre ha estado participando y ha desdibujado la figura de nuestro líder y obviamente ha desdibujado el partido y su visión sobre una serie de temas, y este es uno de ellos. En eso se ha invertido dinero. Y además de que eso responde también a unos patrones. Estigmatizar el tema de las relaciones con Haití e ignorar el peso de ese problema para la República Dominicana se corresponde con una visión en la que se invierte dinero. Primero porque hay intereses extranjeros interesados en que la República Dominicana o el contribuyente dominicano pague el desastre haitiano y que nosotros sirvamos como un estado pivote que se involucre en la solución de los temas haitianos. Eso la comunidad internacional lo hace porque es una comunidad ignorante de la historia, ignorante de la idiosincrasia del pueblo haitiano y de la propia idiosincrasia nuestra, que nunca ha intervenido en los temas haitianos. Ese estigma de nacionalistas, xenófobos, racistas, es tratar de arrinconarnos, no solamente a nosotros que hemos ejercido, yo creo que la gente nos reconoce un liderazgo en la previsión de advertirle al pueblo dominicano que esto es un problema grave, sino a todo el que se ponga en esto, lo van a estigmatizar igual, porque eso contraviene el propósito de establecer lo que le llaman el mercado de los 20 millones, porque aquí hay personas entendiendo que se puede montar una zona franca o un centro comercial en la frontera, una zona industrial, y que el control de la frontera debe pasar a ser una especie de centro de comercio, como si no hubiese una realidad tan dramática que ponderar a la hora de tú tomar decisiones de esa naturaleza. Entonces, todo eso es lo que ha conllevado a que esa visión rentista de la relación con Haití, esa visión de la identidad, de la dignidad del pueblo haitiano, de la dignidad del pueblo dominicano, y la visión que tienen grupos económicos y políticos mercantilistas, de pensar que no son dos identidades, dos naciones, dos dignidades que hay que respetar, sino que son 20 millones de consumidores, como hoy se habla. Eso obviamente es lo que nos coloca a nosotros en la línea de tiro y a todo el que se ha ido sumando, pero resulta que hay que mantener arrinconado este tema, porque las encuestas lo han medido, que preocupa al pueblo dominicano en un nivel de un 80%. Entonces, obviamente, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, tratar de estigmatizarte y acomplejarte para que te avergüence y para que la gente se avergüence de salir a decir que Haití es el principal problema nuestro. Yo cuando oigo eso me río y lo que quisiera es invitarlos a que debatamos el tema con datos. José Ricardo, primero saludarte, te habla José del Castillo. ¿Cómo te va, José? Un abrazo. Hijo, porque mi papá después, tú sabes, sí. Dice, tú tienes que aclarar que no soy yo, que eres tú. Nada, y entonces, oyéndote hablar, porque tú planteas, aunque evidentemente con opiniones sobre cómo abordar el tema, pero planteas datos y elementos reales, es decir,
es verdad. Somos dos soberanías, dos identidades que debemos, de alguna forma u otra, respetar nuestra autodeterminación, nuestra capacidad de nosotros mismos de determinar cuál es nuestro futuro y hacia dónde dirigirnos. Sin embargo, hay una realidad que compartimos, empezando por el territorio. Hay una realidad económica, porque a pesar de que, digamos, que no es lo más importante o que interesa más o menos, es una realidad que se vive en la frontera, se vive en Dajabón, por ejemplo, cuando abren el mercado y cuando funciona. Se vive a través de la inmigración, que es una inmigración económica, porque estamos compartiendo ese territorio con un país mucho más pobre que nosotros, con una idiosincrasia diferente, con una cultura diferente, con hasta elementos religiosos totalmente distintos a lo que imperan en la cultura dominicana, pero que produce una migración que tiene una motivación económica y que de alguna forma u otra ha venido impactando nuestra sociedad desde hace siglos, digamos, lo cual ha provocado hasta cierto punto una presencia importante desde el punto de vista social de ese conglomerado que viene de la parte oeste de la isla. Y luego la realidad económica. Haití ciertamente es nuestro segundo socio comercial. ¿Por qué? Porque simplemente no produce muchísimos bienes que demanda y que aquí sí se producen, y se ha convertido en un mercado natural para nuestros industriales y comerciantes. Entonces, de alguna forma u otra, yo pienso que debemos equilibrar o considerar todo esto, y no simplemente, y no me tomes a mal, pero es para provocarte y generar la discusión, no simplemente, vivir de espaldas a la situación haitiana, porque lamentablemente, para bien o para mal, la realidad es que compartimos la isla y que de ese elemento territorial se desprenden todas estas cosas que he comentado. Y evidentemente cuando Haití se desestabiliza, se desestabiliza la República Dominicana o genera una reacción. Y cuando Haití está tranquilo, también hay tranquilidad en la República Dominicana, en el comercio transfronterizo, en las exportaciones, en los elementos que de alguna forma u otra compartimos por esa realidad territorial. Bueno, el tema es que la visión nuestra no es incompatible con todo eso que tú estás planteando, porque nosotros no hemos dicho que vamos a cerrar el comercio con Haití nunca, todo lo contrario. Lo que nosotros planteamos es una política de orden en todos esos procesos. Nadie ha dicho, por ejemplo, tú no has oído ningún director de migración, y yo lo decía, que a la hora de establecer una prioridad y una preferencia, yo decía, como dice la Iglesia, que tenía un eslogan de Puebla, que decía una opción preferencial por los pobres. Entonces yo decía, esa frase que es de Monseñor Flores, dicho sea de paso, yo decía, bueno, si vamos a traer trabajadores migrantes, tenemos que ejercer una opción preferencial por los haitianos, porque ellos son nuestros vecinos, y si tú logras matar el hambre de tu vecino, estás logrando una gran cosa en tu propio beneficio. Entonces, eso es parte de la manipulación. O sea, nosotros nunca hemos dicho, nosotros somos partidarios de un muro, por ejemplo, pero no es para cerrar la frontera, es para ordenar, porque, por ejemplo, yo soy testigo de excepción. A mí el presidente Medina me dijo un día, me reuní con el presidente Martelly en Panamá y se quejó y con el tema del embargo de los productos dominicanos, y ellos dicen que están perdiendo alrededor de $300 millones cada año en aranceles. ¿Y por qué? Porque ese mercado que se defiende tanto se maneja en un amplio margen de informalidad.
que va en detrimento del Estado y del pueblo haitiano. Porque el problema es que esa frontera todo el mundo la quiere así, porque una frontera caótica obviamente es pasto para el caos, para el negocio, para el tráfico de todo. Y todo el mundo sabe que esa frontera sirve para traficar de todo. Tú quieres comprar una UCI, no tienes que irte a la frontera, te la venden en el hoyo de Friusa. Entonces te la traen de allá. Ese caos tiene que detenerse por el bien de Haití y por el bien de la República Dominicana. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del peso de la mano de obra haitiana, que quién ha dicho que nosotros somos partidarios de eliminar esa presencia, es de ordenarla. Nosotros, por ejemplo, planteamos que, ¿por qué tenemos que plantear? Hay que organizar el mercado laboral dominicano. Todos los centros de pensamiento coinciden en que el 54% del mercado laboral dominicano se maneja en un ámbito de informalidad. Y eso es criminal para un Estado que está impulsando un sistema de seguridad social, porque eso significa que al final la seguridad social tendrá que terminar como todo aquí, igual que los bancos y todo, en manos del contribuyente dominicano para hacer operaciones de salvamento. ¿Quién está pagando las pensiones de los cañeros que van detrás del palacio a protestar? Es el contribuyente dominicano. ¿Y quién sabe de dónde son esos cañeros? Si son de ingenios privados o públicos. Al final, en manos de quién ha ido a parar la cosa. Además, ¿qué significa ese 54% de informalidad en el mercado laboral? Eso lo que significa es que el mercado, el salario, que tú sabes muy bien que opera como parte de un mecanismo de oferta y demanda en un mercado capitalista como el nuestro, capitalista entre comillas, porque aquí el tema de la competencia hay que verlo entre comillas, porque tú no puedes competir con los sectores oligárquicos de este país. Entonces, cuando tú miras eso y ves el mercado, y entonces tú te ves los centros de pensamiento, incluso los vinculados, estudios vinculados al Banco Mundial, que te dicen que nosotros estamos ganando salarios a nivel del año 1990. Y hoy en día se está hablando de que la canasta básica familiar puede andar por los 38,000 pesos. Entonces, ¿tú crees que eso es justo en un mercado que esté llamado a lograr una relación justa en el tema del salario? ¿Y por qué se permite eso? ¿Por qué está pasando? Fácil, porque si tú tienes los rubros básicos que generan empleo en masa, por ejemplo, construcción, agropecuaria, y ya no solamente eso, todo, turismo, todo. Entonces, que por cierto, está prohibido en esos renglones el trabajo de extranjeros, y aquí eso es lo que más hay. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí hay que estabilizar el mercado laboral, hay que organizar los flujos migratorios, hay que permitir que la ley de migración, que creó un sistema de migración circular, pueda jugar su papel, permitiendo el ingreso de trabajadores extranjeros en el marco del sistema. Porque ahora mismo un empleador te dice a ti, yo pago al haitiano igualito que al dominicano, y es verdad. Ahora, ¿dónde está el beneficio? Bueno, que ese trabajador es, además de extranjero, es indocumentado. Absolutamente, no es que es ilegal, es que es indocumentado, no tiene nada. Entonces, los costos de formalización del trabajo en la República Dominicana, los sectores que emplean esos extranjeros se lo están economizando. Y ese es un costo importante que se discute, porque yo he oído diversas versiones, no quiero meterme en ese tema. Se habla de que cuesta el 18%, el 20%. Hay quienes dicen, oí una vez a doña Elena Villella de Paliza decir que era un 28%. Una vez oí a Fran Rainieri diciendo que era sobre un 38%. O sea, no me quiero meter en eso, pero es significativo. Imaginemos que sea el 18% el peso de la formalización, porque cuando tú le metes a la formalización
todos los ingredientes que conlleva el sostenimiento de un empleo laboral. Claro. Ciertamente es pesado. Empezando por la contribución de impuestos y de seguridad social. Entonces tú tienes la obligación, si tú eres un Estado justo, porque ¿cuál es el papel del Estado en una sociedad democrática, con un mercado abierto, que se articula en base a un principio de competencia? Ser el fiel de la balanza. Entonces, este estatuto de sostenimiento de una migración desordenada, ¿quiénes lo están impulsando? Pero no me lo diga a mí, porque cuando yo comencé con el tema de poner multa en migración, el lío que se armó fue grandísimo. ¿Y a quién me llamó a mí? El CONEL. ¿Para qué? Para que no pusiera multa. Porque saben que ahí es que está, eso es poner el dedo en la llaga. O sea, se beneficiaron de las situaciones políticas que derivaron en la renuncia nuestra del gobierno, que obviamente detuvo esa política. Porque yo fui claro, yo le dije, miren, yo di ilegalmente 2 años para que ustedes se regularizaran y ustedes no han hecho nada. Entonces ya no podemos parar más la ley. Y después de eso, ¿qué ha pasado? Se detuvo todo. ¿Cómo tú valoras el proceso de regularización que se dio a partir de la sentencia 168.13? Un desorden, no llegó a ningún lugar eso. Y te lo puedo explicar muy fácilmente. ¿Y cuáles fueron los problemas que se suscitaron, no? Mira, en esa ley que se comenzó a discutir en 1996 y se terminó aprobando en el 2004, que fue impugnada inmediatamente. Se aprobó el 14 de agosto y la impugnaron el 27 de agosto. Esos mismos sectores que viven, usufructúan el drama ajeno con los haitianos, la impugnaron. Entonces, el tema es gravísimo. ¿Por qué fracasó el plan? Porque el plan se concibió para buscar una solución al drama humano que generó la inscripción ilegal de extranjeros en el registro civil dominicano, que ya tenían generaciones aquí. Por la falta de documentación porque fueron inscritos irregularmente. Y el famoso criterio o el conflicto entre el jus soli, el jus sanguinis y el criterio del tránsito, ¿no? De si un extranjero en estado de ilegalidad o de indocumentado se considera que está en tránsito, ¿no? Y la violación a la ley por parte del Estado dominicano, claro, que no hacía las inscripciones como la norma establecía en el libro de extranjería. Ahí es que se origina todo este el tema vino es que, mira, el Constitucional tuvo una decisión que criticaron. Las leyes se aplican desde el momento en que son emitidas hacia el porvenir, permanentemente. ¿Qué pasa? Aquí en 1908, una de las constituciones del presidente Cáceres, para mí el mejor presidente que ha tenido este país, aprobó el estatuto de la nacionalidad en el mismo estado que la tenemos hoy día. Obviamente, intervino el proceso de la intervención americana. Ahí habría ya unas disquisiciones de filosofía de derecho constitucional en la que no voy a entrar. Después intervino la constitución que se consensuó en el 1924 para la salida de los americanos. Pero en 1929 el Estado Dominicano asumió la política de nacionalidad que tiene hoy día. Entonces, a partir de ahí, el estatuto de la nacionalidad, y eso yo creo que lo podemos, si ustedes, me puedo invitar para otro día para que hablemos de ese tema, porque es un tema que se puede llevar un programa entero. Claro. El estatuto de la nacionalidad dominicana es el mismo que hay hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Constitucional? Bueno, a partir de ahí, todo el que fue inscrito ahí no es de esa forma, no es dominicano. Porque fíjate qué pasa, aquí no hay una cultura del derecho registral. El derecho registral, por ejemplo, no es atributivo en sí mismo, porque los registros se hacen
para organizar regímenes de publicidad, pero no para atribuir derechos. Por eso que te dice, el régimen registral es declarativo. El valor legal de una declaración es ese mismo, declarativo, no atributivo de derechos. Lo que te atribuye el derecho es tu cumplir con las condiciones que establece la Constitución. Y entonces ahí es donde entra el conflicto entre el usufructo del drama ajeno y lo que vemos el tema con una cuestión técnica. Pero además, ¿por qué fracasó el plan de regularización? Primero porque se olvidó ese detalle, que esa era la prioridad, resolver ese problema a esa gente, no naturalizarlos, sino encarrilarlos en el régimen de legalidad. O sea, traerlos a la ley, no llevar la ley al caos, que fue lo que se hizo con el plan de regularización. Se aceptó documentos, fotocopia, y finalmente ahí hay un desorden que el día que llegue una autoridad va a ser facilísimo, porque es resolverlo, porque no hay forma de que pueda sostenerse eso, porque no está documentado nada de lo que se hizo. Entonces lo que llevamos fue el sistema, la legalidad la vestimos de caos, en vez de coger el caos y ponerle una camisa de fuerza para que se ajustara a la ley. Para mí fue un lamentable fracaso, porque yo soy partidario de eso. Yo fui de los que votó como diputado a favor de eso, y como director de migración estuve tratando de ayudar, pero en ese momento prácticamente me tocó salir del gobierno cuando renunciamos. Entonces obviamente yo vi con mucha pena que colapsara eso. El presidente desgraciadamente sucumbió a los grupos, probablemente de buena fe, no sé, no quiero entrar en ese detalle, a los grupos que auspiciaban por una apertura total, y la legalización de una cosa no se hace llevando la ley al caos. Y eso es lo que hace que ese proyecto haya fracasado, lamentablemente. Hoy en día se está recurriendo al tema de la naturalización de una serie de ciudadanos por decreto. Este gobierno le ha dado continuidad a eso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todo eso el plan se usó como un plan de desmonte administrativo de la sentencia 168.13. Eso, en conclusión, es a lo que ha venido a parar. Yo pienso que también, además de los diferentes ordenamientos constitucionales, no podemos obviar el hecho de que la República Dominicana se ha inscrito en el marco del derecho internacional. Después de eso, suscribimos instrumentos importantes como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero escúchame, no sé, eso es, te lo digo como abogado. Sí. Agarrarse del derecho internacional en esta materia es una manipulación, porque mira, todas las sentencias del Tribunal Internacional de La Haya, todas las sentencias de la Corte Internacional Europea, todas, te las puedo facilitar para la referencia, para que tú la puedas trabajar en internet, de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de nacionalidad, reivindican uno de los estatutos fundamentales del derecho internacional público, que es que la nacionalidad es de dominio reservado de los estados. Por supuesto. O sea, hay un impedimento al derecho internacional público de estatuir sobre el tema de la nacionalidad. Ahora, que el derecho internacional y los derechos humanos, porque la teoría es, bueno, es que ya hoy en día el sexo de los ángeles, de que los derechos humanos no, eso no es así. Lo que sí te dice el derecho internacional, mira, toda persona tiene derecho a tener una identidad, a tener un nombre, pero no te dice, tú tienes que ser nacional a fulano. Sí, nosotros estamos de acuerdo. Sí. Además, si hay un estado con el que no hay por qué tener conflicto en este tema, el único estado con el que yo diría que tenemos el tema claro es con Haití, porque en Haití se negoció a partir del evento infausto de 1937, se pasó a una negociación en la que participaron como padrinos Cuba,
México, Estados Unidos. Estamos hablando del momento en que era dirigido, por ejemplo, en México el presidente era el general Cárdenas, Franklin Delano Roosevelt. O sea, esos son los padrinos de este acuerdo, que estaban auspiciando un acuerdo que culminó en 1939, que dice cómo se va a resolver el tema de los nacimientos de los haitianos en la República Dominicana. Cada vez que naciera un extranjero, ese extranjero tenía que ser registrado en la Dirección General de Migración como nacido en territorio dominicano. Y eso está vigente. Y además del registro en territorio dominicano, en la Dirección de Migración se remitía al Ministerio de Relaciones Exteriores y debía ser recibida por el consulado haitiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso se mantuvo en lo que no hubo antes fue la formalización del libro registro de nacimiento de extranjeros, que vino a nacer en el 2007. Pero eso no impedía que se le diera cumplimiento a ese acuerdo, al modus operandi de 1939, que fue aprobado por el Congreso haitiano y por el Congreso dominicano, y que se hiciera ese protocolo. Yo me imagino, conociendo, y yo creo que ustedes conocen nuestro país, imagínate tú, oficiales del Estado Civil de los años 30 para acá, todavía hoy día los problemas que hay con los oficiales del Estado Civil, haciendo registros, que nació una muchacha y la inscribían, pero fíjate que muchos de ellos no fueron hechos de mala fe. Porque si tú te pones a buscar el mismo registro de la extinta Sonia Pierre, hablaba de que era hija de los nacionales haitianos. O sea, eso estaba más claro que el agua, era más haitiana que todos los haitianos. Entonces, y así mismo, cuando tú te pones a ver hoy en día la lideresa que ellos tienen ahora, esta muchachita, no me acuerdo el nombre de ella, también fue anulado su estatus de dominicana porque estaba fundado en una falsedad. Entonces, sí, la niña Bosico, Violeta Bosico, y Yanni Violeta Bosico. No. Eso es otro caso. Esa es una joven que está en los grupos vinculados a las ONG que reivindican los derechos de los haitianos. Ahora olvido el nombre de ella. Pero su estatus como dominicana fue anulado por el Tribunal Constitucional también, porque estaba fundamentado en falsedades. Entonces, si tú te pones a ver, lo que hay es una infección del registro civil dominicano grave. Entonces, yo quisiera que ese tema pues lo abordemos otro día para poder hablar del tema del magnicidio, porque es un tema tan interesante y tan apasionante. Pero no tengo problema, o sea, yo respondo lo que me digan. Te vamos a invitar para que hablemos de ese tema que es extenso. Vamos a hablar del magnicidio. El magnicidio, y como sabemos que tú sabes mucho más que el promedio de nosotros, de lo que está pasando en Haití. ¿Qué es lo que tú entiendes que está pasando en Haití? Porque hoy en día amanecimos con la duda de que quiénes fueron los que produjeron ese magnicidio, si son del lado del presidente, del extinto presidente, o del grupo enemigo, o de fuerzas externas internacionales. ¿Qué fue lo que pasó realmente a tu juicio? Mira, no se puede comprender esto si no comprendemos de dónde viene esta crisis. Esta crisis viene de la crisis que generó el proceso electoral de finales del año 2015, en la cual Moïse resultó ganador en primera vuelta, pero no con los suficientes votos. Esas elecciones colapsaron, y al colapsar hubo un complejo, yo diría que una compleja crisis de legitimidad de ese proceso electoral, que dividió la sociedad haitiana y conllevó incluso a llegar al día de la transmisión de mando del presidente Martelly, y al cesar el presidente Martelly, entonces hubo que procurar
un interinato. Y ese interinato, que no fue uno solo, pues esa crisis fue generando hasta que llegó un presidente que finalmente pudo organizar las elecciones. Este señor ingresa al poder un año después de lo que debió ingresar. Porque el montaje de las elecciones fue dificilísimo. O sea, estamos hablando que la segunda vuelta, donde él se impuso con más de un 50%, hubo una participación de un 25% del electorado. Esa situación mantuvo abiertas muchas heridas y obviamente parece que desde el principio hubo un conflicto con intereses muy importantes de Haití que han estado sosteniendo y financiando la ingobernabilidad en Haití. Y vamos a ir directo, porque el tema no me lo inventé yo. Es que el presidente Moïse, que ha venido gobernando de facto, ustedes saben que Haití tiene un sistema constitucional similar al francés. Y entre las cosas que tienen es un sistema también similar en este sentido al norteamericano, que ellos van renovando su Congreso cada 2 años en una tercera parte. Entonces, se fueron perimiendo los periodos de los congresistas y ya 2/3 partes tienen su periodo perimido y ya no están en el Congreso. Y en el Congreso solamente queda 1/3 parte que en el año 2020 fue, yo diría que desoída y echada a un lado. El Congreso fue sencillamente proscrito por Moïse, porque recuerden que hubo un conflicto con la designación de un presidente de Suprema Corte de Justicia que terminó, y entonces terminó llevando al presidente Moïse a ignorar la legitimidad de los senadores que quedan, porque ciertamente con qué quórum podían tomar decisiones si las 2/3 partes estaban perimidas. Entonces Haití cayó en una situación de facto y él venía gobernando por decreto y confrontando los intereses que se niegan a que haya una reforma constitucional. ¿En qué se sostenía el poder de Moïse? En la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se sostenía? Bueno, porque esos dos grupos no iban a ir contra los americanos. Los americanos decidieron sostener a Moïse porque hay un convencimiento en la comunidad internacional de que con esa constitución, en una población con una cultura de esa naturaleza, y les hago esta anécdota, de que cuando el presidente Raúl Cedrás fue evacuado por Jimaní en medio de la crisis en el gobierno de Clinton, estaba en el cuartel de Jimaní acompañado por 2 personas y oficiales dominicanos que lo recibieron. Y me lo contó uno de los que estaba ahí. Y él le explicó ese día, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si para poner 2 haitianos de acuerdo hay que matar uno. Entonces, una sociedad así es una sociedad que de difícil articulación de consensos. Entonces, se llegó al convencimiento de la comunidad internacional y a eso se debe que se endosara el poder de Moïse a pesar de ser ya un gobernante de facto. Porque el proyecto era modificar una constitución que permitiera un poder un poco más centralizado, focalizar un poquito más el poder y no dividirlo, porque imagínate tú Haití con un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y encima de eso un Congreso que no logra consensos nunca. Entonces, se estaba tratando de hacer eso, pero la oligarquía haitiana, que usufructúa el drama de su propio pueblo, que ha cimentado y es la que auspicia la posibilidad de que el Estado haitiano se mantenga como un Estado en permanente expulsión de su propia población. Si tú te ves al Le Noveliste, que es el periódico haitiano de mayor importancia, que es a través del cual se expresa esa oligarquía, editorializando en el sentido de que mientras más haitianos puedan salir mejor, porque para ellos el tema no es que se vayan sus ciudadanos, sino fortalecer
las remesas, que es uno de los rubros fundamentales de exportación, vamos a decir, que tiene Haití para la generación de divisas. Esa es la mentalidad que genera ese grupo. Entonces, ¿con quién estaba confrontando? Y yo digo que Moïse puso una querella, y yo le llamo la querella póstuma, entre comillas, porque obviamente la puso en vida. Le llamo así como una forma de decir, él antes de morir dijo quién lo quería matar. Y él dijo claramente que eran sectores vinculados a la generación eléctrica. Y no podemos desvincular porque había un problema, porque ustedes recuerdan el encuentro entre el presidente Abinader y el presidente Moïse en la frontera, y los 10 puntos aquellos que el Palacio anunció con bombos y platillos que no conducían a ningún lugar. No, y negociado con un presidente de facto. Sí, pero no conducían a ningún lugar esos puntos, porque eran más suspiro que otra cosa. Ahí lo único anuncio importante que se hizo, lo que expresaba era el conflicto de Moïse, que era la interconexión de la generación eléctrica dominicana con la haitiana, con el sistema eléctrico haitiano. Porque si esto están confrontando al presidente, el presidente le dijo, tú me quieres tumbar, tú me estás financiando para desestabilizar mi gobierno, no me ha dejado gobernar, porque ese sector es el que ha estado financiando eso. Entonces, yo me voy a interconectar con los dominicanos, les voy a comprar energía a ellos. Entonces, eso se inscribe dentro de ese conflicto. Y obviamente todo eso ha venido a ser, estuvo tocando intereses importantes. Esa interconexión es un desafío a ese grupo. Entonces, él dijo que ese grupo se lo declaró al periódico El País, ahí anda la entrevista, por todas partes, y señaló a una familia específica, que son los dueños de la generación eléctrica en Haití, diciendo que ellos estaban programando su muerte. Entonces, ahora se produce el evento en un contexto cada vez más nebuloso. Yo desde el principio he dicho, ahí hay una conjura. Hay una conjura obvia, es una conjura evidente, porque primero, en el momento que ejecutan el plan, en el momento en que el presidente acaba de firmar la sustitución del primer ministro, que estaba llamado a consolidar un gobierno de unidad nacional para hacer la reforma constitucional, la convocatoria de elecciones, en la cual él había prometido que no participaría. Entonces, el tema de los colombianos, tú no te explicas porque qué interés, tú dices, tú no piensas en Colombia, narcotráfico, sí está presente en Haití, porque Haití es un almacén de droga regional. Y de ahí la pasan para acá para que a través de los más de 800,000 furgones que nosotros movilizamos, y a través de, porque nosotros somos un punto, no de que solamente somos una economía, la economía más importante del Caribe. Nosotros somos un punto para movilizar. Logístico. Es claro, porque el puerto de Punta Caucedo, el gran negocio de esa gente es de furgones que llegan aquí, pero muchos, la mayoría, son de furgones que vienen en tránsito, que cruzan de Asia y los reembarcan desde aquí para Europa y otros lugares del mundo, o a la zona este de los Estados Unidos. Entonces, somos el único puente aéreo que moviliza más de 14 millones de pasajeros por año en la región. ¿No? Aquí hay 8 aeropuertos activos internacionales, por no contar el de Barahona, José, que... Cuéntalo, que lamentablemente no está en uso, pero está ahí. No está en uso, pero no lo cuento porque no está funcionando como debiera. Sí. Entonces, pero está ahí, o sea, pues te estoy hablando de 8 aeropuertos que están movilizando ciudadanos extranjeros y dominicanos. Estamos de esos 14 millones, de más de 100,000 operaciones aéreas por año. Y estamos hablando que alrededor del 90% de esas operaciones son de vuelos regulares. Yo pensaba en algún momento que una gran cantidad del tráfico aéreo, del puente que nosotros tenemos con el resto del mundo, las principales ciudades del mundo, aquí hay vuelos a Moscú, señores, claro, Punta Cana, diario. Entonces, estamos hablando de que yo pensaba que mucho de eso era vuelos charter, pues no. No, regulares, el vuelo el 90% de los vuelos son regulares. Llegó un momento, no sé ahora por la pandemia, que de Rusia estábamos recibiendo 5 vuelos semanales.
Así es, o sea, que lo que te estoy diariamente, explicando. prácticamente. Una pregunta, José Ricardo. Nos quedan como 2 o 3 minutos. ¿Qué viene para Haití después de o sea, qué se puede ver en el panorama cercano? Un par de minutos que nos quedan, por favor. Mira, este evento que todo se está redireccionando y para Haití lo que viene es mucho caos, mucha división. En Haití no hay salida que no sea un fideicomiso a nivel internacional. Y un desafío para la República Dominicana, porque eventualmente todo lo que se genera, fíjate que ahora están pidiendo fuerzas extranjeras para controlar el país. Ellos le pidieron, ya anunciaron hoy que formalmente ellos pidieron a Estados Unidos el desembarco de tropas para estabilizar el país. Entonces, Haití va a seguir siendo un problema y la crisis se va a recrudecer. Ahora mismo tenemos ya un presidente que designó un Senado que no tiene quórum. Tenemos 2 primeros ministros. O sea, y el cuerpo del presidente, yo no sé si lo enterraron ya, porque de eso no sé, que prácticamente no se habla. Insepulto todavía, la sangre recién derramada, y ya tenemos 3 ejes de poder en tensión. Entonces, ahí no hay posibilidad de articular nada, es un Estado colapsado. La comunidad internacional tiene que reconocerlo y los dominicanos tenemos que actuar. Y en eso yo lo voy a lanzar un mensaje final al Tribunal Constitucional, que tiene en sus manos la aprobación del acuerdo con Estados Unidos en el sentido del pre-checking, que yo lo apoyo, el pre-checking. Es una buena salida. Ahora, lo que yo no apoyo es el anexo que tiene ese acuerdo, que va a convertir el país en un centro de refugio y va a poner a los Estados Unidos como tutor de nuestra política de refugio. Bueno. En medio de todo esto, ese desastre se está articulando aquí en el Tribunal Constitucional primero y después va al Congreso. El lunes se va a aprobar, parece. Bueno. Si lo aprueban el lunes, sería un buen regalo para terminar de acabar con el descrédito de una institución en la que el pueblo dominicano venía confiando. Ellos lo que tienen que ver en este desastre es el riesgo que para nosotros implica que los Estados Unidos den el derecho de venir a pedirnos a nosotros cada año. ¿Qué usted está haciendo para esto? Bueno, pues ya el tiempo se nos terminó, lamentablemente, pero queda la invitación abierta para que vuelvas. Que vuelve. Y agradecerte la participación y a nuestros teleoyentes su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos contar con ellos el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Muy buenas tardes.